Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar en nuestra última clase de nuestra materia de espiritualidad. Gracias a todos los alumnos, porque en esta materia, todos los que se inscribieron al seminario, sí o sí tendrían que cursarla. Espero que hoy eh, haya yo podido cumplir el objetivo de decir por qué sí o sí, antes de estudiar otra materia, todos tenemos que cursar estas reflexiones. Deseo de todo corazón que, que el seminario ha ido permitiendo como parte de su formación sirva como una base sólida. En el plan de estudios que el Consejo Académico del Seminario ha aprobado, está una particularidad. Y la particularidad es que todos los alumnos que inician en este seminario tienen que sí o sí cursar la materia de espiritualidad. Y en el último año, en la última materia, también tienen que volver a cursar espiritualidad. Porque estamos convencidos, hermanos, de que en la medida en que ustedes van a ir avanzando, van a ir teniendo conocimiento, van a ir aprendiendo, se van a ir desafiando. En esa medida nadie tiene que salir, nadie tiene que levantar los pies del suelo, nadie. Todos tenemos que seguir con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? Y no permitir nunca que el conocimiento nos envanezca, jamás, jamás. Entonces la espiritualidad nos va a mantener siempre en los límites y nos va a mantener siempre en la perspectiva de que Dios es el único soberano. Y al final, ya hermanos, antes de que ustedes egresen del seminario, volveremos a tocar estos temas de espiritualidad y otros más profundos, ¿no? Porque hay en espiritualidad hay temas mucho más profundos, porque deseamos que cuando ustedes se gradúen, salgan como siervos y siervas de Jesucristo. Porque queremos dar a nuestra iglesia, a nuestra amada iglesia, ex alumnos, ¿no? Que sean agentes de transformación. Alumnos y alumnas que sean hombres y mujeres que contribuyan a la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Y eso anhelamos como iglesia. De esa manera, hermanos, creo que como seminario, nuestro prestigio no estará en el conocimiento que podamos dar. No estará incluso ni en los profesores ni en los directivos. El prestigio de nuestro seminario estará en personas humildes como ustedes y como yo. Nuestro prestigio estará en personas dispuestas a rendirse a Cristo, eh, que con todo, con luchas, con miedos, con dudas, no nos detenemos, no nos detenemos. Ese será el mejor prestigio que durante muchos años deberá tener el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios. Hombres y mujeres temerosos de Dios, deseosos de que Jesucristo sea predicado, ¿no es cierto? Y que nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, solamente será perfeccionada hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que gracias, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en esta cursada y deseo de todo corazón que estas reflexiones sigan siendo eco, sigan sonando en nuestras vidas. Así es que vamos a iniciar con la última lectura divina del curso, no quiere decir de, de, de la vida. Yo creo que de aquí para arriba, hermanos, de aquí para adelante, de aquí para arriba, yo siempre digo, de aquí para arriba, vamos para adelante. Así es que vamos a tener nuestra lectura divina y hoy he elegido uno de mis pasajes favoritos. Mi esposa siempre me dice, vos siempre decís eso, dice, pero así decís de todos los pasajes que mencionas. Dije, bueno, bueno, ahora es mi pasaje favorito y lo quiero compartir porque me parece muy lindo respirar este pasaje. Tratemos de estar tranquilos, estamos ante la presencia del Señor en su santa palabra, ¿no? Y vamos ahora a tocar esta lectura que tres evangelios lo recogen, pero quiero hoy verlo desde los ojos de Mateo. Estaba entre Marcos y Lucas, pero no, elijo
la visión de Mateo, Mateo capítulo 8, y vamos a hacer lectura divina de tres versículos. De tres versículos. Mateo capítulo 8, del 1 al 3. Muy bien. Dice así, hermanos. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien quiere activar su micrófono y leer? Mateo 8, del 1 al 3. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, ya que has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Muy bien, gracias. Gracias, amigo mío. Muy bien. Vamos a respirar esta lectura. Acuérdense que el ejercicio, hermano, no solamente es tratar de analizar un poquitito al leproso en este caso y todo lo que encierra este evento, sino acuérdense siempre contemplación. La contemplación es el abrazo transformador. ¿Qué nos dice? ¿Qué gran enseñanza encontramos de estos tres versículos? ¿Sí? Así es que léalo una, dos veces, deténganse. Vamos a tomar un poco de tiempo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Subrayen alguna palabra, subrayen alguna idea, escriban, piénsenlo. Muy bien, ¿alguien ha
quiere compartir algo que respiró de esta lectura? Sí, Marianela, adelante. A mí me llama mucho la atención la forma que nos acercamos a Jesús o como el leproso. A pesar que había mucha gente, acercarnos, buscarlo, no importa los obstáculos, sino buscarlo. Y cuando le preguntó a Jesús, o cuando le pregunto a Jesús si me puede limpiar, él me dice sí. No me dice primero hace esto, lo aquello, lo otro, sino dice sí, sí, sin condiciones, ¿no? Y demuestra todo el amor que me tiene a mí o que nos tiene a todos nosotros. Muy bien, gracias, Marianela. Sí, qué interesante tu punto de vista, ¿no es cierto? El hecho de que, bueno, aun cuando había mucha gente, el leproso no se desanimó para buscar a Jesús. Y que a veces muchos de nosotros, a veces tendemos a desanimarnos cuando hay muchos obstáculos, ¿no? Así que interesante y me gustó mucho también cómo lo respiraste en el sentido de decir como un amor sin condición. Y eso no se mira hoy muy fácilmente. Hoy todo es cuando alguien te quiere dar algo y cuando le dice, ¿y cuánto te debo? ¿O qué te debo? No, nada. A uno ya lo mira con sospecha, ¿no? Diciendo, no, ¿será? ¿Será? Ok, gracias por compartir. Sí, Esme. Yo alcanzo a ver ahí la palabra que me llega mucho es, dice, y se postró. Ujú, Bueno, se sabía que para empezar el leproso, quien padecía esta enfermedad era algo contagioso, pero ese sello de humildad, de humillación, de ponerse ante los pies del Señor y todavía aún preguntarle si quieres, como con ese, con ese permiso de solicitarle al Señor que le limpiase, ¿no? Esa, todavía esperando a lo mejor un no de parte del Señor o bien un sí. Entonces estas dos palabras de se postró y si quieres son algo muy importante que yo alcanzo a ver en el texto. muy bien, gracias, Esme. La actitud de adoración que tiene el leproso ante el Señor. Ok, muy bien. Porque se postró, es una acción de adoración profunda, más allá de lo que significaban sus heridas. No sabemos qué tipo de lepra tenía, ¿no es cierto? Si era seca o húmeda, perdón. Pero más allá de eso, él tomó una actitud de adorar al Señor. Muy bien, gracias. Mario. Sí, por ahí a mí lo que más me llega ahí es la parte donde dice Jesús extendió su mano y lo tocó, entendiendo, ¿no es cierto?, que como se había hablado hace un ratito, que la lepra era una enfermedad muy contagiosa, ¿no es cierto? El Señor igual extiende su mano, lo toca y lo sana. Por ahí a nosotros, ¿no es cierto?, nos pasa a veces que no nos sentimos, no me sale la palabra ahora, dignos por ahí de que el Señor nos toque, y a pesar de toda la enfermedad que tengamos, no corporalmente, físicamente, sino espiritualmente, toda nuestra inmundicia que tengamos adentro, el Señor igual nos toca, ¿no es cierto? Y nos cura. Muy, muy propio del publicano, ¿no es cierto? En la parábola del fariseo y del publicano. El publicano, ni siquiera queriendo alzar los ojos al cielo, golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿no? Esa parte de a veces sentirnos que no merecemos el toque, la mano sanadora de Jesús, ¿no? Muy bien, gracias, Mario, gracias.
Bien, antes del pastor Manuel, voy a leer lo que Brenda escribió en el chat. A mí personalmente me pone a pensar en esa pregunta que él le hace y me encanta la respuesta de Jesús. Entiendo que hablas, Brenda, del leproso. El leproso al parecer sabía que Jesús podía limpiarlo, pero en forma de respeto, de que se haga lo que Jesús quería y le pregunta, ¿quieres limpiarme? Ok, hay como una petición de parte del leproso y según Brenda, él sabía que Jesús lo podía limpiar y solo que lo hace con respeto y llega a ese punto, ¿no? De decir, ¿quieres limpiarme? Así que, ok, Brenda, muchas gracias por compartir. Espero haber interpretado bien tu sentir, Brenda. Básicamente lo que estaba aquí escrito. Pastor Manuel. Y ya coincidieron varios hermanos en esto de que el leproso se acerca y dice si quieres. Coincido plenamente que lo acepta Dios como Dios y acepta su voluntad. Para mí es importante, ¿no? Él deja a Dios en su lugar y no quiere manipularlo, sino lo deja. Y para mí esto es importantísimo. Y bueno, Dios accede. En segundo lugar, lo que me llamó mucho la atención, la multitud. Cuando decimos multitud, no sé si se les ha pasado que van a un lugar y necesitan algo y hay muchísima gente. Y uno piensa, dice, ¿qué pasará? Llegaré, conseguiré eso. A veces hablamos de medicina. Y bueno, el leproso era un necesitado, ¿no? Y entre curiosos, chusmas, ventajeros que seguían a Jesús, estaba él, ¿no? Y me dice también que siempre Jesús tiene un lugar para los necesitados, ¿no? Gracias. Gracias, Manuel. Me gusta lo mismo. Coincidiste igual que Brenda en el primer comentario, ¿no es cierto? De que él sabía que Jesús quería limpiarlo. Y en el segundo comentario tiene que ver mucho con ese, ¿no? Un Jesús que tiene tiempo para todos, incluso para este hombre, ¿no? Que, que de suyo propio, hermanos, es desagradable a la vista un hombre leproso, ¿no? Es desagradable, porque si es una lepra seca, la lepra seca en los tiempos de Jesús tenía que ver mucho con el desprendimiento de miembros del cuerpo. Es decir, se les caía un dedo o dos dedos, ¿no? A veces se les caía la nariz, a veces se les caía las orejas. Y cuando era húmeda, era peor, porque eran las llagas que se les formaba en todo el cuerpo y no había vendaje nunca limpio que hiciera que esa sangre putrefacta de la piel echada a perder fuera agradable. Por eso es que el Levítico decía que alguien que tuviera lepra tendría que proclamar impuro, impuro, inmundo. Y Jesús tiene lugar, me gusta mucho lo que dijiste, Jesús tiene lugar para él en medio de la multitud. Ok, gracias. Me gustó también esa parte. Es hermoso. Vean cómo nos enriquecemos todos con esta lectura divina. ¿Alguien más? Ricardo. Hermanos, que le bendiga. Sí, yo estaba mirando la palabra esta del Señor y observaba que había mucha gente, decía, siguiendo alrededor de Jesús. Pero solo uno se humilló, y si bien no habla si los demás se habían humillado o no, en ese momento solo uno se humilló ante él, y fue aquel que había tocado fondo su vida, aquel que estaba pasando por un desierto espiritual, se postró y dijo con su expresión postrado, ¿no? No soy digno, no lo merezco, pero ruego por su misericordia. Si usted quiere, puede limpiarlo. Y allí yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces uno puede ir a la iglesia, ¿no? Y allí ve
ve la multitud que está, y yo pensaba no hacer lo mismo que la multitud, no ir a mirar a la multitud, ¿no? Sino ir directamente a postrar nuestras vidas, nuestros corazones humildes ante Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, si tú quieres, límpiame. Ok, gracias Ricardo, gracias. Es esa actitud de la que hablaba Esme también, ¿no? De esa actitud de adoración, de esa búsqueda de confianza, ¿no? De ir confiado al Señor. En medio de la multitud, el leproso, su salvación es Jesús y a Él va, ¿no? A Él va. Muy bien, gracias amigo. ¿Alguien más? ¿Ya? Dante, Miguel, Manester, Natalia, Miguel. Sí, bueno, me hace pensar este hombre leproso, su decisión, a la misma a los de Sadrat, Mesach y Abednego, diciendo, si quieres puedes limpiarme. Ellos también dijeron, nuestro Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, nosotros vamos a seguir igual, ¿no es cierto? Él fue de todas maneras a los pies de Jesús en esa condición, ¿no? Y el milagro, que si lo aplico a mi vida hoy, así como voy a Jesús, Él al instante puede transformar mi vida, puede hacerla diferente. Muy bien, gracias, gracias Miguel, interesante también. Bien, si no hay nadie más. ¿No? Bueno, ahí se los haiga. No, Dante, No, ¿crees? pues, sí, va. Tenía anotado más o menos todo lo que se dijo, ¿no? Me llama mucho la atención, sí, la humillación, la humildad con que se presente delante del Señor. Y yo veo que creo que tenía también fe la persona, ¿no? Tal vez no se dijo eso, pero yo creo que tenía fe, creía en el poder de Dios, reconocía a ese Señor como aquel que lo podía llegar a ayudar. Creo que no había medicina que sane esa enfermedad que él estaba pasando, y fue a los pies de Cristo con fe, ¿no? Y sí, me llama muchísimo la atención también vamos a decir, no sé, me sale la palabra atrevimiento de Cristo, ¿no? Donde lo toca, rompe esas barreras que había de no tocar, de no asociarse con un enfermo en ese tiempo, ¿no? De esa clase, ¿no? De esa enfermedad que era también tan contagiosa, ¿no? Y bueno, tiene la intención, ve seguramente la fe en su corazón, y Cristo lo sana, ¿no? Ok, amigo, muchas gracias. Gracias por compartir esta visión de lo que podría haber pensado el leproso. Hermana Esther. Buenas tardes, hermanos. Paz. Buenas tardes. Paz. Bueno, yo veo que él viene con fe porque se postran ante el Señor. Y bueno, él hace la petición y le dice, Señor, si quieres, puedes. Y bueno, el Señor accedió, pero yo lo que veo que la fe de él es completa, él estaba totalmente convencido. Solamente tenía que atravesar las barreras de la época, ¿no? Por el tema de los contagios y la inmundicia de la enfermedad y todo eso. Pero él vino con fe y totalmente convencido de que el Señor podía. Dijo si quieres, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que tiene que querer el Señor. Muy bien, gracias, gracias Esther. Bueno, permítanme plantear una lectura
un tanto más osada y tal vez contraria a la que ustedes han planteado en este conversatorio que estamos teniendo. Yo trato de mirar cada palabra, cada frase, trato de imaginar. Y el resultado que yo tengo de esta lectura es todo lo contrario a un hombre que tiene fe. Para mí es un hombre mucho más parecido a mí, ¿no? Él tiene una enfermedad, pero si ustedes miran con detenimiento la manera en que está redactado este suceso, en los 3 evangelios está redactado de la misma manera. Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que el leproso viene a Jesús. Claro que viene a Jesús, se postra ante él. Todo lo que ustedes han manifestado está bien, Me trae ¿no un es vaso de cierto? agua. Pero lo que ahora yo miro, hermanos, es que el leproso encierra dos de las más grandes pruebas de fe, más grandes dudas que el ser humano puede tener en su relación con el Señor, ¿no? Porque el leproso, hermanos, no llega con una actitud de fe, de confianza, sino más bien con una actitud de escepticismo, de duda, ¿no? Porque él llega y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, el leproso va a Jesús y antes de llegar a Jesús, él trae un gran problema en su mente. Un gran problema en su mente porque él empieza a decir, ok, yo voy a ir a acercarme al Señor y le voy a pedir esto, pero ¿será que él quiere sanarme? Como dijeron, ¿no es cierto? O sea, ¿será que quiere sanarme? Esa es una posición no de alguien que tiene fe, sino alguien más bien que por su temor, por su duda, pone en entredicho si ese Señor al cual él se postró y él ha escuchado que hace maravillas. La pregunta que generan las grandes crisis de fe, vienen siempre con esta primera pregunta, con esta primera incógnita. ¿Será que quiera sanarme? Es decir, ¿estará dentro de su beneplácito? ¿Estará dentro de su gusto? Porque tal vez él no quiera y él diga, ¿sabes qué? No quiero sanarte y hazle como quieras y no quiero sanarte, ¿no? Pero una vez resuelto esto, el leproso pensaría, ok, y si me dice, sí, quiero sanarte. Viene la segunda gran crisis, hermanos, cuando uno tiene estos grandes encontronazos de la fe, ¿no? Ok, va a querer sanarme, pero la pregunta es, ¿tendrá el poder suficiente para hacerlo? Por eso el leproso, hermanos, no llega como en otras historias de otros milagros. En otros milagros, las otras personas decían, sáname o perdóname, o a veces ni decían nada, simplemente estaban allí, ¿no? Como el hombre de la mano seca, que un día se le ocurrió ir al templo ese sábado, ¿no? Y Jesús, por la discusión que había entre los líderes, le dijo a ese pobre hombre del manco, de la mano seca, che, párate en medio porque te voy a sanar. El tipo ni siquiera le había pedido al Señor. Sin embargo, en este suceso, hay un diálogo que está cargado, hermanos, de esas grandes dudas, de esas grandes luchas que todos tenemos en nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Él, muchas veces vamos y le decimos, Señor, ¿será que quieras hacerlo? Y muchas veces, hermanos, los que hemos enfrentado grandes crisis en nuestra fe, ¿no? Cuando hemos planteado cosas muy profundas con Dios, nos hemos acercado a Él diciendo, a lo mejor si quieres, pero no sé si puedas hacerlo. No sé si puedas hacerlo. Esto, hermanos, en espiritualidad, son las luchas que los que buscamos a Dios de manera genuina, de manera auténtica, siempre nos vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrarnos
nos vamos a postrar ante el Señor y aún pensando que tenemos toda la fe necesaria para acercarnos a Él, dentro de nuestro corazón siempre habrá ese temor de que quiere y si quiere no puede. Puede hacerlo, pero no quiere hacerlo. Tiene todo el poder y toda la autoridad, pero no quiere, simplemente no le place a Dios hacer su voluntad. Por eso, hermanos, si se dan cuenta, la respuesta de Jesús es una respuesta a la inquietud de la persona. Jesús no está mirando que el problema que tiene el leproso es su lepra. Jesús, hermanos, entiende que el problema que el leproso tiene no es su piel. Jesús entiende, hermanos, que el problema que tiene este hombre son las grandes luchas que uno tiene cuando uno va en esa búsqueda de una respuesta de Dios. Y que a veces esa respuesta nunca llega. Y no llega, ¿por qué? Porque interpretamos que a lo mejor Dios no quiso. Tenía todo el poder para resolvernos, para hablarnos, para contestarnos, pero Dios no quiso. Esa es nuestra interpretación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la forma en que está construido el diálogo es un diálogo donde Jesús lo extiende la mano, lo toca y le dice las mismas palabras que le dijo el leproso, solo que en sentido afirmativo. El leproso llega con esa duda: ¿querrás limpiarme? ¿Podrás limpiarme? Y Jesús sabe, hermanos, que lo que este hombre necesita no es una sanidad física solamente, diríamos, ¿no? Este hombre necesita crecer en esa fe, en esas luchas, en esas tensiones, en esos encuentros y desencuentros que a veces tenemos en nuestra relación con Dios. Esas tensiones que a veces hacen que nuestra fe se quebrante, que nuestra fe se ponga al límite, que nuestra fe llegue a ese punto en donde uno dice: Señor, basta ya, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Muchos de nosotros hemos gritado, muchos de nosotros en esta búsqueda de nuestro relacionamiento con Dios, hermanos. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Claro, porque muchas veces en esta búsqueda tan anhelosa y tan profunda de Dios, nos encontramos a veces con esta disyuntiva, ¿no? Con este camino que no sabemos si se va a abrir para un lado o se va a abrir para el otro, ¿no? Y entonces Jesús le dice: sí, sí quiero. Vos sabés que sí quiero. Sí quiero y quiero sanarte, pero con todo gusto, con todo mi corazón, porque puedo hacerlo, porque tengo el poder para hacerlo. Entonces, lo que este hombre, hermanos, necesitaba era afirmar necesitaba calmar esas grandes tormentas de duda, de miedo que a veces nosotros desarrollamos cuando hay un asunto importantísimo en nuestra vida y necesitamos de Dios. Y no sabemos si Dios lo hará o porque quiere o porque puede, ¿no? Y me parece a mí, hermanos, que en términos de espiritualidad, los que hemos pasado por esos desiertos donde, como Jacob, hemos luchado con el ángel en los valles de Jacob, que hemos luchado toda la noche, donde hemos entrado en profundas crisis de fe, vamos como el leproso y nos acercamos a él y decimos: Señor, ¿será que quieres? Y si quieres, ¿será que puedes? ¿No? Las dos grandes dudas que el ser humano ha tenido en su relación con Dios. Y me parece que esta historia nos afirma en la confianza de que el Señor quiere y puede, siempre, en su tiempo y en su forma, a su manera, como Él lo determina, ¿no? Y ustedes no saben, hermanos, que esa es la más grande enseñanza de espiritualidad que tenemos. Tenemos un Dios que quiere y que puede, ¿no? Al final el corazón encuentra paz. Al final el corazón encuentra calma.
Yo no sé, hermanos, permítame, tal vez me voy a atrever a mucho, pero si mi teoría es correcta, y si realmente lo que el Señor Jesús miraba en este hombre no era su lepra, sino las grandes tempestades que estaban en su corazón de duda, de incredulidad acerca de él mismo, de lo que Jesús significaba para él, me hace pensar, hermanos, que aun cuando no hubiera sanado de su lepra, creo que ese hombre hubiese estado en paz. Creo que ese hombre hubiese encontrado esa paz que muchos de nosotros, mira, hermano, yo no sé si le pasó, yo le hablo por mi experiencia, yo a veces le digo, mira, Señor, solo decime, aunque no lo hagas. Yo me conformaría con que me dijera, sí puedo y sí quiero. Ya me doy por bien servido. ¿Viste? Llega un momento en esa ansia tan frenética, tan agobiante y tan desesperada de nuestra relación con Dios, que uno termina diciendo, Señor, está bien, solo decímelo, solo necesito escucharlo de ti. Eso. Y pienso, hermanos, que en esta experiencia, ¿no? Por eso digo, permítame plantear esta lectura desde estas enseñanzas de espiritualidad, que al final no es nuestra piel la que le interesa al Señor. Lo que al Señor le interesa es que las tormentas de nuestra alma encuentren paz. Encuentren paz. Bueno, esta es la propuesta que quería compartirles. Siempre me ha impactado esta historia. Bueno, con base en esto vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, en esta búsqueda, Señor, de nuestro corazón por anhelarte, por encontrarte y por entenderte cada día más, en función de nuestras vidas y de nuestras necesidades. Muchas veces, Padre, nos hemos encontrado con estas grandes incertidumbres, de corazones sinceros, Señor, que anhelan siempre honrarte, pero que nuestra naturaleza humana, muchas veces frágil, es confrontada con este tipo de dudas de lo que tú quieres hacer en nosotros o de lo que nosotros deseamos que tú hagas en nuestro favor. A veces, Padre, cuando no hemos encontrado respuestas a peticiones profundas, a anhelos, Señor, no triviales, anhelos que son verdaderamente significativos para nuestra vida. Y cuando no encontramos una respuesta, siempre interpretamos cosas, Dios, y siempre decimos que tal vez no quisiste hacerlo o no pudiste hacerlo. Y cuando miramos a este hombre leproso, Dios, muchos nos identificamos. Muchos entramos en esta angustia. Nos sentimos desesperados porque no encontramos respuesta. Y aun cuando te adoramos con todo nuestro corazón, siempre nos acercamos a ti, Señor, diciéndote, querrás hacer este milagro que te he pedido, Señor. Podrás hacerlo. Padre, pero cuando vemos la respuesta de Jesús, nuestro corazón encuentra paz, encuentra calma y encuentra la confianza de saber que si quieres y que si puedes, Señor. Que si quieres y que si puedes. Que lo harás en tu tiempo y solo a tu forma y a tu manera. Cuando encontramos esta respuesta, no llena de indiferencia bajo ninguna circunstancia, sino más bien una respuesta llena de poder y de autoridad, de ternura y de amor de parte tuya, ya es suficiente, papá. Ya es suficiente para traer paz a nuestro corazón. Gracias por esta historia. Gracias
porque no solamente querés sanar la inmundicia de nuestra piel, de nuestra alma, sino también quieres traer paz a nuestro corazón. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos por ello. Gracias. Muchas gracias por siempre querer y por siempre poder. A ti sea dada la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que estos ejercicios de espiritualidad nos sigan animando y nos sigan fortaleciendo a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno. Vamos a terminar nuestro curso, hermanos. Vamos a terminar nuestra cursada. Y voy a compartir ahora 2 destellos de espiritualidad. ¿Me quieren alguien recordar, hermanos? ¿Qué recuerdan de los 3 destellos de espiritualidad, de estos referentes que hemos visto en la última clase? ¿De quién recuerdan? ¿Y qué recuerdan de ellos? ¿Qué les llamó la atención de estos 3 destellos de espiritualidad, estos referentes, ¿no? Que con su testimonio, sus semblanzas, sus acciones, sus palabras, las joyas espirituales que nos han regalado, hacen mella, hacen eco en nuestro corazón. ¿Alguien quiere compartir, hermanos, alguno de ellos? Hemos visto a 3. ¿Sí, Ricardo? Hermano, yo la verdad que me quedó muy grabado a mí esa parte de Martín Lutero, el destello de Martín Lutero, la verdad que es algo muy, muy lindo y emocionante, ¿no? Que él hablaba del tesoro, ¿no? El tesoro verdadero de la iglesia es la gloria y la gracia de Dios. Y que a él le preocupaba la salvación personal de los creyentes, ¿no? Y la verdad que es algo muy lindo, muy emocionante pensarlo, ¿no? De la gloria y la gracia que tuvo Dios con nosotros y la salvación nuestra. Muy bien. Gracias, querido Ricardo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Marianela. Bueno, a mí me impactó mucho lo que decía Hans Deck, que para conocerlo a Jesús hay que vivir con él, hay que seguirlo a él, y que si lo tenemos a él podemos llegar al Padre, que es como dice la palabra, ¿no? El único camino para llegar al Padre. Así que bueno, que toda la vida caminar con él, que no es algo de un momento, sino de toda la vida. Gracias. El que quiere conocer a Cristo tiene que haber vivido la experiencia de vivir en Él, de vivir con Él, ¿no? Esto es algo muy lindo. Muy bien. Gracias, Marianela. ¿Alguien más? Puede ser también Martín Lutero, Hans. ¿Sí, Esme? Sí, yo coincido también, bueno, desde siempre me gustó mucho la historia de Martín Lutero y bueno, ahora analizar de su cofre de joyas espirituales este punto donde dice que nosotros hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe y no es algo que provenga de nosotros, es un don de Dios. Y dice que no es cuestión de obras humanas, para que nadie podamos presumir. Y todo esto se lo debemos a Dios. Él dice que nos ha creado por medio de Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como una norma de conducta.
Y pues con esto se dice todo, ¿no? O sea, nosotros no somos nada si no fuera por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias Esme, gracias. El gran propulsor de la salvación por gracia, ¿no es cierto? Martín Lutero. ¿Alguien ha visto la película de Lutero? Yo la empecé a ver, pero no la terminé de ver. Ok, ok. ¿Alguien más del grupo? Voy a ver si la puedo conseguir. Quedé que les iba a pasar la película. Ah, también Manuel, Marianela, muy bien. Les voy a pasar la... Ay, acuérdenme, bueno, espero que hoy después de la clase lo haga. El enlace para la película de Casiodoro de Reina. También es muy lindo, es muy, muy linda historia. Además, tiene mucha historia de la Biblia nuestra, Reina Valera. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien de Casiodoro? Sí, Manuel. Ah, de Casiodoro no, dice Manuel. No, me faltó ver el video de la segunda parte, me faltó un poquito, tengo que terminarlo. No, yo quería decir de pronto, bueno, la expresión de Martín es completa, es muy linda, no la quisiera leer porque todas la tenemos. Quería decir, me llamó, bueno, vi la película, sí, me llamó poderosamente la atención cómo Dios utiliza a un hombre en circunstancias de persecución y logra de que, bueno, él pueda traducir, creo que el Nuevo Testamento, en Alemán. condiciones, claro, al alemán, en condiciones muy frágiles de persecución, pero sin embargo Dios hace a través de él una obra maravillosa. Así que eso siempre lo observo como que Dios logra y hace las cosas y nosotros quedamos sorprendidos, ¿no? Ujú. Gracias. Y ya te darás cuenta en la otra grabación, Casiodoro de Reina tiene el mismo sentido. Él hace la traducción, ¿no es cierto? La Biblia del oso bajo persecución. Él era acusado de hereje y de homosexual. Tuvo una grave crisis, una grave acusación de homosexualidad. Como lo dije en la clase, no fue cierto. O sea, bueno, al menos todos los biógrafos no sé si le quisieron tapar a Casiodoro, pero él regresa incluso al lugar donde había sido acusado de homosexualidad o de esta situación y finalmente aclara y limpia su nombre. Pero anda de aquí para allá, anda prófugo, bueno, todo lo que conllevó la reforma en España, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la Inquisición, etcétera. Entonces, también vemos cómo en medio de esos ambientes de persecución florece la palabra de Dios. Que ese era el gran postulado de Casiodoro. Si alguien quiere ayudarme a recordarlo, el gran postulado de Casiodoro era cómo el viejo y el mozo podrán entender la palabra si no conocen la palabra. ¿Cómo entender a Dios si no conocen la palabra? ¿Cómo harán que su camino se ilumine si desconocen la palabra, la Biblia, ¿no? Uno de los grandes, grandes postulados de don Casiodoro de Reina. Interesante. Y que bueno, gracias a eso tenemos hoy nuestra versión, la tan amada Reina Valera. Y que les decía, a veces no sabemos ni quién ni por qué Reina Valera, ¿no? Pero bueno, es gracias a don Casiodoro de Reina. Y bueno, después le metió mano don Cipriano de Valera a la revisión y finalmente quedó esa dupla. Pero dicen las malas lenguas que no se llevaban muy bien don Casiodoro y don Cipriano. Bueno, suele pasar. Vieron que a veces de las grandes rivalidades, Dios siempre hace que salgan cosas buenas. Muy bien. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes, hermanos, dos más que son muy interesantes. Uno es John Wesley, uno de los grandes reformadores también de la época de la Reforma. Y como ustedes lo saben, alguien que muchos admiramos, a don Dietrich Bonhoeffer, que será con que cerremos nuestro curso de espiritualidad. Voy a compartir la pantalla. Y
Perdón. Perdón, tenía que hacer algo antes. Listo. Muy bien, nos quedamos entonces con la pregunta que nació del pensamiento de don Casiodoro de Reina, cuando hablábamos acerca de qué hacer para que no solamente nuestra gente conozca la escritura, sino también la practique. Hicimos preguntas muy puntuales y muy profundas y autocríticas a nuestra forma de ser iglesia en este punto. Bueno, John Wesley nace en 1703 y muere en 1791. Y él tiene una frase que a mí, la verdad, me gusta mucho. Es uno de los grandes reformadores y evangelistas que tiene este movimiento de reforma. Y él dijo esto: haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Me encanta esta frase de don Wesley porque encierra el sentido del evangelio, ¿no? Fíjense que esta frase, no sé si a ustedes les da un saborcito al testimonio que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles respecto del recuerdo que tenían los cristianos de la persona de Jesús. No sé si ustedes recuerdan. El recuerdo que tenían las primeras comunidades cristianas de Jesús es que era un hombre que era ungido de Dios y que pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Ese era el testimonio de las comunidades y que Lucas recoge y lo plasma en el libro de Hechos de los Apóstoles. Era un hombre que pasó toda la vida haciendo el bien. Y cuando yo leo a John Wesley, es un resumen de Jesús, ¿no es cierto? Haz todo el bien que puedas, todo el bien que puedas. Haz el bien por todos los medios que puedas. Usa cualquier medio que esté a tu alcance, cualquiera. No importa si es pequeño o grande. Hazlo de todas las maneras que puedas, de todas las formas. Intenta de una forma, de otra, para hacer el bien. Nunca dejes de hacer el bien en todos los lugares que puedas. No hagas elección, ¿no? En cualquier lugar, haz el bien, haz el bien. En cualquier tiempo. Si el tiempo es bueno, haz el bien. Si el tiempo es malo, haz el bien. A toda la gente, sin distinción. A toda la gente que puedas. Sin predilección de color, raza, género, sexo, etcétera. Haz el bien a toda la gente que puedas, en tanto y cuanto tus fuerzas te den, ¿no? Todo lo que tú puedas. Entonces, me encanta mucho porque finalmente resume este sentimiento que tenía el Señor Jesús, ¿no? Y que me parece que hoy gente espiritual tiene que hacer el bien todo lo que se pueda. Siempre hacer el bien. Pasar el bien, pasó la vida haciendo el bien, es el testimonio de Jesús. Y creo que los que somos seguidores de Jesús tenemos que profesar este mismo pensamiento. Un poco de la semblanza de John Wesley. ¿Alguien me ayuda a leer la diapositiva, si fueran tan gentiles? ¿Quién sea, hermanos? Leo. Sí, Marianela, por favor. Hijo de Samuel Wesley, clérigo anglicano y de Susana. Es el fundador del metodismo, una denominación cristiana que hoy cuenta con más de 90 millones de fieles en todo el mundo. Fue el 15º hijo de una numerosa familia formada dentro de las tradiciones religiosas conservadoras de la Alta Iglesia de Inglaterra. A los 25 años de edad,
John fue ordenado sacerdote anglicano y miembro del Lincoln College en Oxford. Estando en esta ciudad, se unió a un grupo donde practicaba su hermano Charles y unos amigos que se reunían para cultivar su vida espiritual. Oraban, ayunaban, estudiaban la Biblia y practicaban otras disciplinas espirituales con un método riguroso. Ese diseño metódico que le dieron a su vida espiritual condujo a que en la universidad se refieran a ellos como los metódicos o metodistas. Creció bajo el rigor de esa fe religiosa, pero el 24 de mayo de 1738 tuvo una experiencia que cambió su forma de concebir y vivir la fe. Asistió a un grupo de estudio bíblico y oración, donde se leyó la parte introductoria del comentario escrito por Martín Lutero a la epístola de los romanos. Wesley escribió después acerca de esa experiencia, atestiguando que allí había comprendido mejor el amor misericordioso del Señor y el llamamiento para seguir el Evangelio de una manera diferente. Muy bien, gracias, Marianela. Entonces, estamos ante la presencia de un personaje, hermanos, que tenía una búsqueda espiritual, ¿no es cierto? Que junto con otros amigos se reunían a cultivar esa vida espiritual. Lo hacían a través de distintas disciplinas como la oración, el ayuno, el estudio bíblico y otras disciplinas, pero lo hacían tan metódico, ¿no? Tan metódico que viene a ser lo que hoy la denominación religiosa se llama los metodistas. El método que ellos eligieron era un método muy disciplinado, diríamos, en cuanto a la búsqueda de Dios. Sin embargo, como establece su propio testimonio, él recibe una mejor comprensión de lo que es el amor misericordioso de Jesús y un llamado para seguir el evangelio de una manera diferente, ¿no? No en el método, no en la forma, sino en una vida más libre, más dada, una vida mucho más abarcativa, ¿no? ¿Alguien quiere ayudarme a leer el siguiente, por favor? Sintió entonces ardor por predicar el Evangelio y reformar la Iglesia. Por este tiempo conoció en Erfurt, Alemania, conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700 y 1760, fundado de la iglesia, Morova. Después regresó a Inglaterra para empezar una gran vocación de su vida, reformar a la nación, en particular a la iglesia, y proclamar por toda Gran Bretaña santidad conforme a la enseñanza en las Escrituras. En 1739 se dedicó a la predicación itinerante, al aire libre y en los campos. Esta modalidad del ministerio evangelizador puso muy cerca de la gente que lo escuchaba con gusto, aunque las iglesias se mostraban renuentes a su doctrina evangélica. Recorrió Inglaterra y después salió hacia Irlanda, Escocia y envió predicadores a Norteamérica. Murió el 2 de marzo de 1791 a los 87 años de edad. Muchas gracias. Gracias, querida Esther. Bueno, si se dan cuenta, hermanos, estamos aquí entonces ante la presencia de alguien que vivió el evangelio,
lo adopta muy propio de personas que, conociendo la verdad, dejan todo y van en búsqueda, van siempre a tratar de alcanzarlo y de tenerlo para entonces predicarlo. El movimiento de santidad, hermanos, que es uno de los movimientos que inspiran un poco nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está inspirado básicamente en los movimientos de santidad de Estados Unidos, provienen básicamente o vienen, hermanos, inspirados ya desde estos movimientos por Wesley, ¿no? Que tenía que ver con la santidad de Dios, con la santidad. Eso no era muy bien visto en una sociedad muy corrupta, ¿no es cierto? Y lo que él hace es que él va a predicar, él deja el púlpito, diríamos, ¿no? Y se acerca a la gente. Entonces su predicación es itinerante, va de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, en cualquier lugar donde él está, él predica. Entonces este ministerio de evangelista lo puso muy cerca de la gente. Y bueno, esa es una de las grandes contribuciones de John Wesley, ¿no? Que evidentemente tiene dentro de su cofre una joya espiritual que hoy comparto con ustedes. Vamos a ir al cofre de las joyas espirituales de don John Wesley, y él dice algo muy lindo, hermanos. Dice, miren, echemos una mirada en segundo lugar a la propagación de este cristianismo de una persona a otra y cómo va extendiéndose por toda la tierra. Esta fue la voluntad de Dios desde el principio, quien no enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y si suponemos que algunas de estas personas, amantes del género humano, ven el mundo entero sumergido en maldad, él pregunta, ¿no? Hablando de ese espíritu evangelizador que creo que muchos necesitamos despertar. ¿Podríamos creer que serían indiferentes? Escuche lo que dice. ¿Podríamos creer que serían indiferentes ante la visión de la miseria de aquellos por quienes su Señor murió? ¿No se conmoverían sus entrañas por ellos y sus corazones a causa de tanto mal? Me parece, hermanos, que la espiritualidad nos debe impulsar para alcanzar a otros hacia Cristo. Nos debe motivar para que, como John Wesley, podamos, donde quiera que estemos, predicar del amor del Señor. Él hace él toma del evangelio, ¿no? De lo que dijo el Señor Jesucristo. Nadie pone un candelabro, una luz, ¿no? Debajo del almud, sino realmente lo pone por encima para que alumbre toda la casa. Y él decía que una persona, por eso decía, haz el bien de todas las formas que puedas, donde estés, de las formas que puedas, del tiempo que puedas, en el lugar que puedas, de la manera que puedas, en todo en cuanto de ti pueda hacerse, haz el bien a las personas. Y evidentemente para él hacer el bien era predicar a Jesús, predicar a Cristo, ¿no? Entonces, esta es la joya espiritual de un hombre que tenía muy claro cuál es su propósito, cuál es el objetivo de su vida, y era vivir para Cristo. Por eso decía, ¿ustedes creen que algunas personas que de verdad aman al ser humano, el que dice amar a las personas, y ve que esas personas están sumergidas en la oscuridad del pecado, ¿ustedes creen que no van a hacer algo para sacarlas? Esa es la pregunta de John Wesley. ¿No, creen que no harían algo? ¿No se conmoverían sus entrañas y sus corazones al verlos perdiéndose cada día sin Cristo? Y la respuesta es sí, obvio. El que dice amar a su hermano debe hacer todo lo que sea necesario para que él esté bien, para que él esté bien. ¿Okay? Y eso es un eco del evangelio predicado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 13 y 15. No quiero que ignoren, hermanos, dijo Pablo,
las muchas veces que he intentado visitarlos sin éxito hasta el momento. Abrigaba la ilusión de cosechar también entre ustedes algún fruto, dijo Pablo, ¿no? Lo mismo que en otras regiones paganas, ya que me debo por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que, en cuanto de mí depende, estoy enteramente dispuesto a proclamar la buena noticia también entre ustedes, los que residen en Roma. No me avergüenzo de anunciar esta buena noticia, que es fuerza salvadora de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Y si alguien, ¿no?, más allá de Wesley, tenía autoridad para decirnos lo importante que es, hermanos, donde quiera que estemos, hablar de Jesús, predicar de Jesús, decir de Jesús, tenemos que hacerlo. Y tenemos que aprovechar todas las circunstancias. Por eso Pablo dice, en cuanto de mí dependa, estoy enteramente dispuesto a predicar también la buena noticia entre ustedes que viven en Roma, entre ustedes que viven en Buenos Aires, en Loma Verde, en Escobar, en donde sea, en La Paz, en Misiones, donde sea, nosotros tenemos que predicar a Jesús. Ahora, esta postura espiritual de este hombre que vivía apasionado por el evangelio, ¿no?, apasionado por el evangelismo, nos plantea una pregunta para nosotros hoy, hermanos. Y la pregunta que tenemos hoy para reflexionar es la siguiente. ¿Cómo anunciar la buena nueva del reino de Dios sin afanes proselitistas, ¿no? Sin querer ir a evangelizar para llenar nuestro templo, para aumentar la lista de personas bautizadas, ¿no? Diciendo, hoy bauticé a 10, a 20, a 30. ¿Cómo anunciar la buena noticia sin ver a las personas como números, ¿no? Como un trofeo, como decir, mira, el pastor hoy bautizó a 100 personas, ¿no? O el evangelista convirtió a 20 o a 30, o mire, la iglesia está casi que no caben, tenemos que abrir otra sede. ¿Cómo predicar la buena noticia sin ver a las personas que necesitan de Jesús como un número? Respetándolos en las creencias de toda persona y acompañándolos en una actitud servicial y humilde. Mira, nosotros muchas veces hemos querido hacer campañas evangelísticas, hemos querido hacer un montón de beneficios a las personas, pero le decimos, sí, pero si ellos vienen a nuestra iglesia. Yo una vez hice una actividad evangelística en una iglesia que yo pastoreaba y alguien vino y me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso que usted va a hacer. Hoy le decía, era una actividad de ir al barrio, al barrio, la colonia, ¿no? De ahí. Y alguien me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Le digo. Porque esas personas no van a venir aquí con nosotros a la iglesia, dice. Y nosotros tenemos que predicar y tenemos que asegurarnos que si les vamos a dar una despensa, que si les vamos a dar algún beneficio, ellos tienen que venir sí o sí aquí a nuestra iglesia. Si no, entonces no les damos nada. Y me parece, hermanos, que hoy necesitamos dejar de mirar a las personas que necesitan de Cristo como un número más. Y nosotros debemos dejar de ser políticos o comportarnos como políticos, ¿no? Pretendiendo que todas las campañas evangelísticas, todo lo que nosotros tenemos que hacer es que sí o sí las personas tienen que venir a nuestra iglesia porque tienen que venir sí o sí a nuestra iglesia. Eso es proselitismo. Eso no es de Jesús. El Señor Jesús pasó haciendo el bien a todos y no todos estuvieron con él en la cruz del Calvario en el momento de la crucifixión. Ni los suyos, además. O sea, Jesús nunca le dijo, a ver, el que quiera una sanidad, presénteme su credencial, ¿no? Su carnet, para que vea yo que son de los míos. Si no, entonces no les voy a hacer ningún favor. ¿Cómo hacer, hermanos? ¿Cómo abrirnos?
nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y yo siempre he dicho, tal vez esté equivocado, pero siempre he dicho, prediquemos a Cristo. Y si esa persona necesita crecer en Cristo, digámosle, mi iglesia está a tu disposición. El lugar donde yo me congrego, donde yo estoy creciendo en Cristo, tiene las puertas abiertas. Si vos decidís, si vos querés acercarte a la iglesia, al grupo, a la congregación, como quieras llamarle, donde yo me congrego, bienvenido seas. Y si no, busca a Jesús, entrégate a Él. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿No? ¿Cómo hacerle? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la respuesta hoy, hermanos? Si ustedes tuvieran la oportunidad de contestar esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? No voy a decir de dónde, porque es una religión muy conocida. Pero bueno, conozco un pastor lo conozco muy bien y a veces platicamos, ¿no? Y le digo, oye, veo que estás bien metido, o sea, yo veo que bautizas cada sábado. Le digo, ¿cómo le haces? Yo no puedo bautizar a nadie este año. Le digo, yo veo que vos tenés bautismo a cada rato, che, ¿cómo le haces? Y haces campaña y haces esa actividad y cuando veo salen a hacer no sé qué cosa y hacen la otra cosa y contame, mira, dice, te voy a decir algo, dice, pero no se lo digas a nadie. Le digo, no, solo le voy a decir a mis alumnos de la clase. Y ellos no le van a decir a nadie más. Dice, vos sabés que nosotros tenemos mucha presión de parte de nuestros líderes porque nosotros tenemos que rendir un informe trimestral. Entonces, si vos presentas un informe en donde dice el apartadito bautizados y vos le pones 0, te presionan de tal manera que me dice, así más o menos te dicen, si no, te vamos a quitar el ministerio porque entonces no sirves, no estás funcionando como pastor. Digo, entonces la idea es bautizar a destajo para llenar números. Me dice, desafortunadamente sí. Y una vez yo le dije, sí, yo te vi bautizando a un chico de 13 años, 11 años, 12 años, estaba muy chiquito. Dice, mira, aquí hay que bautizar a quien se deje con tal de poner números. Con que aparezca un número, hay que hacerlo. ¿Qué hacemos ahora nosotros como iglesia, hermano? ¿Cuál debería ser nuestra postura en la Iglesia de Dios Séptimo Día ante esta pregunta? ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, Pastor Manuel. Sí, justamente para nosotros localmente tuvimos algunos entredichos entre nosotros, porque bueno, tenemos un equipo de trabajo social donde se apoya a los chicos y bueno, al iniciar las clases se le consigue útiles y también se provee de ropa, se compra ropa nueva a veces cuando hay necesidad. Y bueno, vimos que en la caja, con la reunión con la comisión administrativa, tomar una decisión de dar un aporte para que ese ministerio tenga ese dinero disponible, porque vemos que es el barrio donde la iglesia está y nos corresponde hacerlo a nosotros. Y pasa como el hermano que le dijo a usted, estos chicos no van a venir a la iglesia. Y bueno, eso también nos dijeron. Claro, tal vez no vengan, sí, pero lo vamos a hacer al trabajo. Sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar y es donde la iglesia debe brillar. Y no lo hace,
en ese sentido utilitario, ¿no es cierto? Si no lo hace porque es el deber. Así que conseguimos la buena voluntad de la comisión, ¿no? Qué bueno, Manuel. Y uno no sabe cómo Dios obra en el futuro, mano. Dios obra de una manera tan misteriosa. Ustedes no saben si algún día ese niño cuando crezca se acuerde, había una iglesia que cuando era niño me regalaba útiles. Ustedes no saben, Dios obra, saben que Dios obra de una manera increíble. Por eso, como dijo John Wesley, haz el bien a donde puedas. Esme. Sí, yo creo que esa parte en cuanto a quitarnos de la mente el traer a la gente exclusivamente a nuestra iglesia de entrada, ¿no? Quizá lo más práctico en nosotros sería amarlos, apoyarles, enseñarles, instruirles, y pues la gente solita va a venir a buscar a Cristo, ¿no? Ser nosotros ese medio, ese puente para que la gente se acerque a Cristo. Y lamentablemente yo recuerdo mis días de niñez, ¿no? Cuando nos llevaban a evangelizar y llevaban a un niño, un adulto, y decíamos lo primero, ¿no? Somos de la Iglesia de Dios Séptimo Día, y ahí había el que nos recibía con el vasito de agua, como el que nos daba el portazo, y hasta nos íbamos llorando, ¿no? Y a veces la gente se espanta nada más de decirles de dónde venimos. Si nosotros amamos a la gente, si nosotros les servimos, si nosotros les ayudamos, les instruimos, yo creo que ese va a ser el mejor lazo para acercarlos a Cristo, ese puente para que ellos puedan llegar a Cristo. Y como decías, en algún momento de su gran necesidad, alguien va a decir, bueno, esta persona va a una iglesia y buscaré esa iglesia, me acercaré. Tengo muy presente hace muchísimos años, mi hija mayor, Celeste, tenía una compañerita que era una niña violentada por su madre, y nosotros siempre le ayudamos, la aconsejamos, hablábamos con ella, y cuando la veíamos los miércoles entraba solita aquí al estudio de los miércoles en la iglesia, y esto decíamos, nosotros nunca le hablamos de venir a la iglesia, sino que la amamos, la ayudamos, la comprendimos, pero ella se sentía refugiada y solita, llegaba, es más, era la primera antes de que alguien llegara a abrir el templo, ella ya estaba sentada en la banqueta. Entonces, tenemos que ser ese puente, sin ver si algún día van a venir a nuestra iglesia, o a lo mejor lleguen a otra y se congreguen y allá encuentren realmente a Cristo. Gracias, Esme, gracias por comentar. Ricardo y luego mi hermana Esther. Pero también nosotros debemos vivir a Cristo en nuestras vidas diarias y de esa manera nosotros vamos a brillar como una luz para ellos. Como dice, no me acuerdo en cuál de las cartas de Pablo dice, ¿no? Que nos tienen que ver, tenemos que ser ejemplo, que ellos nos vean y digan, yo quiero ser así, feliz, así alegre, así llevando esta vida tan linda, esta vida tan bonita. Es la vida que llevamos realmente cuando vivimos a Jesucristo cotidianamente, ¿no? Y por más que nosotros digamos hoy, no, a lo mejor ellos no van a venir a nuestra institución, pero se van a acordar cómo vivíamos nosotros en nuestra institución, cómo vivíamos a Cristo, cómo lo vivíamos con felicidad, con gozo, y a lo mejor, como dice usted, en un futuro van a decir, me acuerdo cómo vivía Ricardo en aquella institución, me voy a ir para allá, y cuando menos lo esperamos, aparecen por nuestras instituciones, ¿no? Yo por eso decía que si ellos quieren venir con nosotros, más serán más que bienvenidos. ¿Van a Esther? Gracias, Ricardo, por compartir. Comparto con la hermana Esmeralda lo que ella estaba comentando, que a mí también me pasa que
que a veces hago el comentario con unas vecinas de lo que estamos haciendo, e incluso la he invitado a una reunión que se está haciendo para tratar a los duelantes, y he invitado a una vecina y se ha mostrado muy interesada. Y yo creo que lo que los espanta es que creen que los vamos a notar en nuestra iglesia. Y entiendo que tenemos que seguir haciendo actos de amor y desinteresados. Y bueno, de esa manera anunciar el evangelio. Gracias, Esther. Dios sabrá, hermanos, Dios sabrá. Nosotros hay que hacer el bien y Dios sabrá si decide si esa persona va a crecer dentro de nuestra fe, nuestro credo, nuestras formas, nuestras maneras de ser como iglesia. Y si es así, las puertas siempre estarán abiertas. Nunca hay que cerrar las puertas. Y hay que invitar y decirle, si querés, serás bienvenido. Si no, solo queremos decirte con nuestros actos que Dios te ama. Que Dios te ama y nosotros también te amamos. Es lo que queremos decirte. Que podés contar con nosotros. Entonces pienso que ese es el mejor mensaje del evangelio. Bueno, muy bien, Emma. Muchas gracias. Gracias por esta retroalimentación. Y bueno, voy a compartir finalmente, hermanos, nuestro último destello y ahí cerramos ya nuestra clase. No vamos a tener hoy receso, cerramos de una vez y ahí nos vamos tempranos todos a casa. Si todos estamos en casa, bueno, vamos a terminar la clase. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, muy linda pregunta y reflexión. Ahora, el último que quiero compartir con ustedes, hermanos, tiene que ver con este teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. Él nace en 1906 y muere en 1945, muy joven, por cierto. Y él tiene una frase muy, muy interesante también, ahora en otro sentido, ¿no? Fíjense cómo cambiaron las perspectivas. Cuando hablamos de Martín Lutero, hablaba acerca de la espiritualidad desde el punto de vista de la salvación por gracia. Cuando hablamos de Hans Denk, veíamos que la espiritualidad tiene que ver con que si queremos conocer a Cristo, tenemos que vivirlo, tenemos que seguirlo en vida, ¿no? Cuando hablamos de Casiodoro de Reina, él su espiritualidad la cimentaba en la Biblia, en la palabra de Dios, y habría que leerla y entenderla. Cuando hablamos de John Wesley, su espiritualidad estaba en las personas, en el poder transformador del evangelio y que hay que predicar el evangelio. Ahora, Bonhoeffer nos dará una nueva perspectiva de lo que tiene que ver la espiritualidad. Y esto es, hermanos, esta joya maravillosa de él. Y él dice, Jesús es el único contenido. Al lado de Jesús no hay otro contenido. Él es el mismo contenido. En palabras muy coloquiales, ¿no? Jesús es todo, debe ser todo en nuestra vida. Estas palabras fueron muy importantes, hermanos, porque al igual que los otros ejemplos que hemos puesto, nace dentro de una persecución, nace dentro de cuestiones hostiles y de una amenaza constante de muerte. Entonces, Bonhoeffer tenía que encontrar un motivo en el cual su muerte no fuera en vano, que su muerte no representara un número más dentro de esta ideología nazi, sino que entonces él encontró en Jesús la esencia, el contenido. Por eso él decía, él es el contenido mismo. No hay nadie junto, no hay nadie atrás, delante, arriba, abajo. Jesús es el todo, el todo. Bueno, un poco de la semblanza personal. El lunes 9 de abril de 1944, a las primeras horas del día y después de dirigir una ceremonia de oración para sus compañeros del campo de concentración en Flossenbürg, Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado en la horca por orden de un tribunal militar. Eso ustedes más o menos lo vieron en la película que les pedí que vieran. El médico del campo de concentración dijo que el sentenciado oró de rodillas antes de subir al lugar de su muerte y luego avanzó sereno y valiente. Tenía entonces 39 años de edad. Estudió filosofía y teología en Tubinga y Berlín bajo la dirección de grandes maestros de la época, entre ellos el más destacado teólogo protestante del siglo XX, el suizo Karl Barth. Se doctoró a la edad de 21 años con honores.
Fue pastor ordenado y trabajó en las primeras iglesias alemanas de Barcelona y Londres. En la primera como pastor de las personas más jóvenes, pastor juvenil. Era pastor luterano y había nacido el 4 de febrero de 1906 en Breslau, Alemania. Como líder religioso y destacado teólogo, participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Se distanció de quienes en nombre de la Iglesia y de la fe apoyaban los desenfrenos de Hitler. Se unió al movimiento protestante denominado Iglesia Confesante, que buscaba oponerse al control nazi de las iglesias y denunciar los desvaríos del nazismo. Participó en la asamblea que promulgó la Declaración de Barmen en mayo de 1934, en la que se rechazaba la sumisión de la Iglesia al Estado y a las creencias que intentaban poner a Cristo al servicio de los intereses humanos. Bonhoeffer fue uno de los redactores de ese documento y, tiempo después, director del seminario encargado de la formación de nuevos pastores de esta iglesia confesante. Hizo una labor en medio de censuras y persecuciones. El seminario fue clausurado por la Gestapo en septiembre de 1937. Viajó fuera de Alemania para promover alianzas en contra de Hitler y el nacionalsocialismo. Se implicó en una conspiración militar clandestina para deponer a Hitler, razón por la cual fue arrestado por la Gestapo en abril de 1934, acusado de traición. Su altura teológica, su hondura espiritual y su admirable valor han convertido en insigne ejemplo de fe de nuestra época al gran recordado Dietrich Bonhoeffer. Bueno, Bonhoeffer entonces, hermanos, representa esta parte de lo que él vivió. Su pensamiento teológico, hermanos, que eso me gusta. Hoy, desgraciadamente, los teólogos que tenemos no tienen esa coherencia. Porque lo que admiro de Bonhoeffer es que su altura teológica, su pensamiento teológico, su vida espiritual estaba de acuerdo con los actos de su vida, ¿no? Hoy hay muchos teólogos que nada tiene que ver con eso, ¿no? Que hablan de conocer mucho a Dios, pero poco hacen por Dios, ¿no? Entonces, por eso se reconoce mucho a Bonhoeffer como uno de los grandes teólogos en el que su pensamiento estaba de acuerdo con su fe. ¿Qué recogemos de la joya, del cofre de las joyas espirituales de Bonhoeffer, hermanos? La mundanalidad de la iglesia tiene desde luego su frontera que hay que tomar en serio. Esta consiste en su cristiandad. Dentro de las fronteras de la mundanalidad, la iglesia debe preocuparse por la pureza de sus miembros. Debe mantenerlos en orden. Debe poner frenos a los caprichos de los individuos. Debe velar por la pureza de su doctrina. No debe poner el servicio divino en manos de la política o la estética. Los párrocos no han de ser moralistas, ni demagogos, ni clericales. Tal actitud no vence al mundo. Tal actitud no vence al mundo. Voy a botetear un poco, hermanos. Tengo que detener la grabación y tengo que volver a grabar, si no se me va a juntar.